Considerado por los expertos del FBI como uno de los asesinos seriales más brutales y aterradores que han existido en la historia, el día de hoy, en el Closet del Crimen, desempolvaremos la historia de Arthur John Shawcross, asesino serial estadounidense que entre la década de los años 80 y 90 aterrorizó la zona norte de Nueva York, conocido como el asesino del río Ginés. Su historia fue una de las que ayudaron a desarrollar los perfiles psicológicos que hoy en día se usan para detectar a los asesinos seriales. En múltiples entrevistas realizadas por expertos, se determinó que Arthur no reflejaba ningún sentimiento, remordimiento o emoción alguna por los crímenes que cometió, y los relataba de una manera peculiarmente pacífica. La manera en que cometía los atroces crímenes conmocionó al mundo, que incluso por tal brutalidad que ejercía, aparecerá en el documental Crazy Not Insane de HBO en este mes. Descrito como un hombre que imponía con su mera presencia, pues medía 1.82 metros y pesaba alrededor de 140 kilos, contaba con la suficiente fuerza para someter a cualquiera. Arthur nació en Maine el 6 de junio de 1945. Cuando él era joven, su familia se mudó a Watertown, Nueva York. Durante su infancia sufrió de abusos y violencia física. Su coeficiente intelectual era considerado como bajo anormal. Cuando cumplió 21 años, fue reclutado en el ejército para pelear en Vietnam. Durante ese tiempo estuvo casado, pero posteriormente solicitó el divorcio. Al término de la guerra en Vietnam, fue listado para formar parte de los armeros en Oklahoma. En este tiempo se casó por segunda ocasión y en dicho matrimonio comenzó a agravarse su temperamento violento, comenzando por matar a su cachorro en uno de sus tantos arrebatos de ira. Arthur se divorció por segunda ocasión y sus dos exesposas reportaron que la relación estuvo llena de violencia y maltrato. En 1968, el futuro asesino serial terminó en prisión por haber provocado un incendio, de lo cual le valió una sentencia de 2 a 5 años. Después de eso, su violencia escaló y fue cuando pasó de los incendios al asesinato. En el año de 1972, llevó a un niño de 10 años, Jack Blake, el cual era su vecino, en una tarde de pesca. El niño nunca fue visto después de eso, pero a Arthur no se le acusó de nada. Decidió casarse por tercera ocasión y esperaba a su primer hijo para después divorciarse. 5 meses después de aquel abril del año 72, el cuerpo del niño fue encontrado con señales de haber sufrido un ataque sexual. Durante ese tiempo, Arthur asesinó a una niña de 8 años de nombre Karen Ann Hill. En esa ocasión hubo testigos, pues algunos vecinos de ambos vieron que la niña estaba con él al momento de su desaparición y rápidamente alertaron a la policía de estos acontecimientos. Después de una exhaustiva investigación y con suficientes pruebas en su contra, durante el proceso llegó a un acuerdo con el fiscal. Se declaró culpable por asesinar a Hill en un cargo de homicidio involuntario y las imputaciones relacionadas con Jack Blake fueron retiradas. Fue encontrado culpable y sentenciado a 25 años de prisión, pero para el año de 1987 fue liberado y puesto en libertad condicional. Al salir, fue recibido por una protesta pública y se vio obligado a abandonar el área después de unos meses junto con su nueva novia, Rose Whaley, y se mudó a Rochester, la cual se convirtió en su cuarta esposa. Un año después de estar en libertad y con el cierre de las investigaciones y su expediente, cometió el asesinato de 11 personas en Rochester, empezando el ciclo de muertes en 1988. Su primera víctima en este cambio de vida fue la prostituta Dorothy Blackburn, de 27 años. El 24 de marzo de 1988, su cuerpo fue encontrado en el río Ginés por unos cazadores.
Fue arrojado allí después de un ataque cruel que incluyó marcas de mordidas en el área de la ingle y estrangulamiento. De esa escena se recolectó poca evidencia y el caso no tuvo la suficiente atención por parte de los medios de comunicación. No hubo ninguna vinculación en algún otro asesinato. Debido al peligro de la profesión, varias prostitutas fueron privadas de la vida en esos años, pero no había conexión alguna y mucho menos importancia para la policía de aquellos años. Un año después se descubrió el cuerpo de Anna Stephen, quien también era prostituta. Anna fue asfixiada hasta la muerte y su cuerpo había sido arrojado de manera similar al cadáver de Dorothy. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado a una distancia considerable de la escena del crimen original, por lo que la policía no reconoció la posibilidad de que un asesino en serie estuviera al acecho. En octubre del 89, el cadáver de Dorothy Keller, de 59 años, que no tenía hogar fijo, fue descubierto, seguido 6 días después por otra prostituta, Patricia Ives, dentro de la misma área. Ambas habían sido asfixiadas. En este momento, la prensa comenzó a tomar interés, pues cada vez era más notorio que los asesinatos estaban vinculados, y se le dio el sobrenombre de el asesino del río Ginés. Como en todos los asesinatos, se hizo al menos un intento por ocultar las evidencias y el cadáver. La policía consideró que el asesino tenía algún tipo de adiestramiento, ya sea criminal o militar previo. Comenzaron a lanzar campañas para prostitutas que trabajaban en el área con la finalidad de que trabajaran con precaución. Se inició una búsqueda y se recolectó la mayor cantidad de información posible sobre extraños que operaban en el área y a revisar los antecedentes penales de los delincuentes que podrían estar viviendo cerca de donde se cometían los brutales asesinatos. Pero Arthur gozaba con la ventaja de que su expediente estuviera cerrado y era inaccesible para la policía. Seguían siendo constantes las desapariciones de prostitutas y con ello, para la policía se hizo evidente que se trataba de alguien que era muy conocido por ellas, alguien muy familiar, algún cliente habitual. Comenzaron las investigaciones y la policía pudo armar una descripción de un tal Mitch o Mike, quien era conocido por su extrema violencia. El 23 de noviembre de ese mismo año, el cuerpo de June Stott, de 26 años, fue encontrado el Día de Acción de Gracias. La brutalidad tomó forma en este asesinato, pues presentaba evidencia de haber sido estrangulada, mutilada después de la muerte, le habían quitado los labios y fue destripada de la garganta hasta la entrepierna. Para las autoridades ya no quedaba alguna duda de que había un patrón en los asesinatos, lo que los llevó a buscar a los expertos del FBI para encontrar cuanto antes a el asesino del río Ginés. Los psicólogos que se dedicaban a realizar perfiles determinaron que el hecho de que los cuerpos aparecieran en el mismo río y con señas de haber sido estrangulados apuntaban a que todo era la obra de un mismo asesino sin duda alguna. Se determinó que regresaba a la escena del crimen después de cometer cada acto tan violento. La policía tuvo un significativo avance cuando 3 cuerpos de mujeres jóvenes fueron encontrados, incluyendo uno que presentaba una enorme herida desde el cuello hasta el estómago. Un helicóptero de la policía logró ver a un hombre de pie en un puente muy cercano al río. Todas las pistas señalaban que se trataba del asesino, pero Shawcross logró escapar de la escena en una camioneta. La policía hizo uso de la matrícula para dar con la identidad del asesino. Después de una implacable búsqueda por parte de las autoridades, el 4 de enero de 1990, Arthur Shawcross finalmente fue arrestado y para noviembre del mismo año fue juzgado por el condado de Monroe, debido a los 10 asesinatos cometidos en dicho condado. Shawcross se declaró inocente alegando demencia. La psiquiatra Dorothy Lewis dio testimonio de su incapacidad mental, argumentando que él sufría de trastorno de personalidad múltiple.
trastorno de estrés postraumático y posiblemente todo se derivó al abuso que sufrió cuando era un niño. Arthur también hizo informes extremos sobre su sexualidad temprana. Afirmó que su tía abusó sexualmente de él cuando tenía 9 años y que tuvo relaciones sexuales con su hermana menor. También admitió su primer encuentro homosexual a la edad de 11 años, que según él fue seguido por una experimentación con bestialidad. Sin embargo, estas afirmaciones fueron refutadas por familiares quienes sostienen que su infancia fue enteramente normal y que él inventaba todas esas versiones debido a que era un mentiroso patológico y sus versiones solían cambiar cada vez que alguien le preguntaba. Es por ello que se dificultó saber la verdad o tener una idea asemejada a ella. Shawcross estuvo recluido en el Centro Correccional de Sullivan en el estado de Nueva York hasta el 10 de noviembre de 2008, cuando se quejó de un fuerte dolor en la pierna y fue trasladado a un hospital donde murió más tarde ese día de un paro cardíaco. El Closet del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si te gustó el video, por favor, regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CDC te deseamos una excelente noche.